Al frente de la nutrida columna marchaban entusiastas jóvenes universitarios confundiéndose con campesinos, obreros, gente humilde, gente de todas las clases sociales, obreros, empleados, sin faltar la mujer guatemalteca que también formó filas este día. Bienvenidos a otro programa de Mosaico Guatemalteco. Hoy tenemos el gusto y el privilegio de compartir con los licenciados Claudia Arbenz y Jacobo Arbenz Vilanova. Sean bienvenidos y empezamos con Daniel. Muy buenos días, muchas gracias por su tiempo, por otorgarnos esta entrevista. En este video lo titulamos La Era Democrática de Guatemala y nos gustaría tal vez hacer una serie de preguntas acerca de cómo fue que se llevó a cabo esos 10 años en Guatemala y cuál fue el punto de inicio en este movimiento. ¿Quieres contestar usted? Yo porque... ¿Cómo empezó el movimiento? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y por contactarnos, se lo agradecemos muchísimo. Pues lo que yo he escuchado de mi abuela y de mi padre fue que el pueblo guatemalteco estaba muy cansado de la dictadura de Ubico y dictaduras anteriores y estaban cansados de las represiones, de las injusticias, de los abusos que cometía el pueblo, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a protestar y en esas protestas iban mi abuela y mi abuelo y fueron de los 311 firmas, las famosas 311 firmas que ellos pagaron en el periódico para reclamar al gobierno por los diputados y porque impusieron a Ponce Bailes. Entonces fue cuando murió la maestra María Chinchilla, lamentablemente, ¿verdad? Y creo que ese fue el detonante que enardeció al pueblo, donde se sintieron, ¿verdad?, ya cansados del abuso. Y fue donde entonces mi abuelo con Toriello, estando en el Congreso, parece que mi abuelo estaba tan indignado, ¿verdad?, como militar, que se iba a quitar el uniforme y estaba bravísimo, y entonces que Toriello le dijo, no, espérate, vamos a hacer esto diferente, nos vamos a reunir y vamos a hablar. Estaba con los dos hermanos Toriello, Guillermo y Jorge Toriello. Ya después se reunieron y ya ellos empezaron a complotar en contra del gobierno de Ponce Bailes, porque fue impuesto por Ubico, no fueron elecciones democráticas. Mi abuelo primero, con gran honor y respeto que tenía para la Politécnica, porque ahí se formó, el primero se dio de baja para no traicionar a su comandante en jefe y empezó a complotar. Lo primero que hizo fue mandó a mi abuela y a sus dos hijas a El Salvador para él poder tener el espacio y el tiempo de estar complotando, porque si se dan cuenta, dice, secuestran a mi familia, ahí sí no voy a poder, dijo. Entonces, él empezó a complotar y fue de casa en casa, empezaron a hacer células de 5, donde estos 5 no sabían quién eran estos 5 no sabían quién eran estos 5, y repartían papelitos de dónde se iban a reunir para el complot. Y varias personas testimoniales me han contado que vieron a Jacobo Arbenz de casa en casa, entrenando a la gente, a civiles, de cómo usar rifles, de cómo usar el arma. Él para ayudarse hasta tuvo que empeñar su 45 porque había que financiar la revolución. Entonces, gracias a Dios se organizaron. Él era un estratega militar, y entonces se organizaron, y fue cuando el 19 en la noche mi abuelo decidió entrar a la Guardia de Honor él solo, porque él sabía que si él llegaba con un enfrentamiento de tanques y todo ahí, ¿verdad?, y estando afuera no era, fue como el caballo de Troya, le digo yo. Entonces él tocó y entró, ¿quién vive?, dicen, ¿verdad? Entonces el capitán Arbenz era muy respetado, lo dejaron pasar, y preguntó por el general a cargo, y donde estaba el general a cargo, le dijo, ¿usted está con la revolución o contra la revolución? Y yo digo, ¿cuál revolución? No, yo no estoy contra la revolución. Y entonces mi abuelo lo agarró del brazo y le hizo una llave y lo desarmó.
Y el soldadito que estaba a la par se asustó todo, le dijo, ¿está con la revolución, contra la revolución? No, con la revolución. Le digo, bueno, vaya, llévese este preso y abra las puertas. Y afuera estaban esperando ya todos los civiles, maestros y todos ya dispuestos, ¿verdad? Y tomaron el fuerte San José, la Guardia de Honor, perdón, y empezaron los cañoneos en Ciudad Guatemala entre el fuerte San José con la Guardia de Honor. Y mi abuelo vio que llevaban preso a un amigo de él, a Salomón Pinto, que había estudiado en Francia artillería, y fue cuando le dijo, ¿y a vos por qué te llevan preso? No sé, le dice. ¿Estás con la revolución o contra la revolución? Con usted, mi capitán. Y le dice, venga, vamos. Que él sabía que conocía mucho sobre artillería y se lo llevó y lo subió y le dice, mira, ¿qué podemos hacer? Y entonces ya él trianguló, ¿cómo se llaman esos misiles? Que no siempre los UCES. Obuses. Entonces ya triangularon, ¿verdad? Y para bien, ¿verdad? Por una ventanita entró y fue la explosión que se escuchó en todo Guatemala y fue lo que intimidó a Ponce Bailes y dijo, ah, no, ya esto es serio, ¿verdad? Y Toriello, que conocía muy bien al embajador de Estados Unidos, le dijo, mira, vamos a hablar a la embajada de Estados Unidos al palacio. Y entonces Ponce Bailes entendió que Estados Unidos estaba de parte de ellos. ¿Por qué lo llamaron desde la embajada, verdad? Entonces les digo, mira, una palabrota, o renuncia, o vamos por usted, ¿verdad? Y tú le digo, no, está bien, ¿verdad? Estamos en la embajada americana, fue lo primero que le digo, como diciendo, nos respalda la embajada, fue una gran estrategia. Y fue cuando, ¿verdad? Entonces ya se dio lo que todos conocemos, ¿verdad? Que ya entraron los... Arana, Toriello y Arbenz al Palacio Nacional y ya la gran alegría de todo el pueblo de que había triunfado, ¿verdad? Y obviamente todos los sectores civiles estuvieron participando y la unión hace la fuerza, eso fue el éxito de la revolución. El pueblo es el que tiene la fuerza y a veces no se da cuenta. Pero sí, ahora lo que comenta, que siento que es muy importante también hacer la aclaración de que cómo se dieron las cosas, ¿verdad? Porque muchas veces toman de que la revolución se dio de la noche a la mañana y así fue como se logró. Pero estos datos, como la organización civil anterior, que recibieron también cierto estudio de cómo poder manipular las armas y cómo organizarse y dónde iban a estar y cómo iban a entrar. Sí, siento que es muy importante. Claro. Otra pregunta es cómo nació formar la Junta Revolucionaria. Porque luego de la... Es que, bueno, Jacobo Arbenz con los Toriello fueron los que primero se organizaron, digamos, ¿cierto? ¿Verdad? Jacobo Arbenz fue el artífice de la revolución. Él con los Toriello fueron los que armaron la estrategia, él con su mente militar y el otro como civil, empresario, preparado. Los otros dos, ¿verdad? Y cuando ya empezó el cañoneo, se unió el coronel Arana, obviamente, estaba con la revolución o contra la revolución, ¿verdad? Entonces ya se unificó, entonces eran como los tres que tomaron el mando en su momento, ¿verdad? Siempre tiene que haber un líder ¿verdad? Que ejerza el liderazgo y esa fue la forma como, ¿verdad? Empezaron. Sí, obviamente siempre hay gente que no fue organizado, que fue de la noche a la mañana y han querido tergiversar mucho los hechos, pero en realidad tenemos periódicos de la época que mi abuela guardó y ahí se ve toda la historia donde ellos los entrevistaron y qué fue lo que sucedió y cómo ocurrió todo esto. Bueno, me gustaría también que pudieran dar desde su punto de vista una opinión, si puede darse una primavera democrática en Guatemala, si hay algún movimiento que pudiera como aportar, ¿verdad? Esos ideales que se tenían en aquella época. Está difícil, le toca a usted. ¡Qué bonito! Me echan lo peor, ¿verdad? Lo más difícil. Bueno, para comenzar, quiero mandar un mensaje a los que están escuchando aquí, que me disculpen por este mensaje. Me gusta estar humildemente como era mi padre, ¿verdad? No con protocolos, sino sencillos como era mi padre, que venía de Xela, nació en Xela, ¿verdad? Y
se identificaba con las personas más humildes de Guatemala, ¿verdad? Él vio el sufrimiento del campesino que trabajaba en las fincas cafetaleras y era explotado miserablemente porque las leyes lo permitían, Ubico inclusive daba permiso de matar a un campesino que agarrara una fruta o algo, podían matarlo. Entonces era un sistema de injusticias. Y mi padre, que era muy recto desde jovencito, su padre, mi abuelo lo había enseñado. Hay que mencionar que la educación es básica para la juventud en la niñez, eso es donde se va cristalizando los ideales de que uno quiere que tengan y en el futuro del país. No se puede hacer, así como no se puede hacer una revolución de la noche a la mañana, tampoco la educación, la formación de un ser humano no se puede hacer de un día para otro. Ese es un proceso de ir mostrando a cada quien intelectualmente y espiritualmente, porque hay que aclarar que usted puede ser el mejor ingeniero del mundo, como lo fue Albert Einstein, el científico más grande del mundo. Lamentablemente hay testimonios y hasta videos que él en sus últimos días él le preguntaron si había leído la Biblia. Él dijo, pues es una novela muy bonita. Él no creía en Dios. Albert Einstein. Entonces, el proceso de educación del niño es básico y asimismo del pueblo. Yo creo personalmente que Guatemala necesita cada vez concientizarse más cuál es el reto, ¿verdad? Porque no es ir a agarrar camiones y volar el plomo, como dicen, ¿verdad? No. Ya las circunstancias han variado un poco. Bueno, mi padre era militar y estaba en la Guardia de Honor, por cierto, se prestó para que actualmente haya personas que han pagado a historiadores traídos del Cono Sur, no voy a decir quién ni nada, pero muchos sabrán que han tergiversado la historia y han querido poner como que no fue Arbenz, porque es una lucha contra Arbenz, porque Arbenz fue el que estuvo dirigiendo eso. Entonces quieren desmitificar, quieren quitarle el honor y que se merece de haber dirigido una revolución desde el punto de vista militar, humildemente con participación con el pueblo, ¿verdad? Jorge Toriego y su hermano Guillermo Toriego eran empresarios, como decía mi hija, y acabo de mencionar que en ese 20 de octubre estaban 14 estudiantes en un bar cercano, esperando la orden de ver si podían entrar. Ya estaba de acuerdo el capitán Arbenz, y estos 14, se hacían los borrachos en el bar Silos, de nombre Silos. Entonces, cuando mi padre le tuerce el brazo al general Francisco Encarnación de León Corzo, como decía mi hija, le dijo, ¿usted va a estar para la revolución? No. Entonces se le tiró, le torció el brazo. Mi padre era muy fuerte, la Universidad Politécnica se distinguió por eso, y le quitó la pistola. Y le dijo al sargento, ¿usted está con nosotros? Sí, cómo no, porque ante una 45 no había mucha duda. Entonces le dijo, abre las puertas de la Guardia. Y se abrieron las puertas, entró al pueblo sin iniciar, que era gesta heroica de Guatemala, ¿verdad? Y entonces los 14 estudiantes se sumaron también. O sea, vean qué interesante. Representaban los estudiantes, obreros, campesinos, gente humilde, y se inició el 20 de octubre, famoso. Hay anécdotas muy lindas, muy interesantes. Pero básicamente en aquel entonces nadie hubiera imaginado que se hubiera podido hacer una revolución, como le cuento a usted. Nadie. Que Ubico era un control tremendo sobre el ejército. Y entonces
Yo creo personalmente, porque la pregunta es si se pudiera hacer de nuevo, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Claro, no es a cañonazo, ¿verdad? Claro. Yo diría que con cañonazos espirituales y intelectuales, ¿verdad? Es una lucha de qué puedo ofrecerle yo, porque mucha gente está imbuida en su trabajo, en su rutina diaria, y dice, bueno, me están diciendo que me sumen a un proceso ahí de que ir con antorchas, con pancartas, ahí, eso no es el asunto. El asunto es, la lucha es espiritualmente y gracias. Y entonces, básicamente es espiritual porque yo creo en Dios y tal como dice la Constitución de Guatemala, hay que invocar el santo nombre de Dios, pero sí, Dios quiere que el pueblo de Guatemala sea feliz y que tenga prosperidad en toda forma. Entonces, para comenzar, tiene que haber, a veces hay circunstancias que el 20 de octubre el pueblo estaba sufriendo, deseando un cambio, fueron y protestaron en las calles, en la cual murió la maestra María Chinchilla. Había un deseo de cambio. Esas 311 firmas no fueron por casualidad, era porque estaban deseando un cambio. Entonces, si se da esa circunstancia que el pueblo sea concientizado y desea un cambio para bien, sí creo que es perfectamente posible. Y entonces, claro que es muy difícil porque modernamente siempre ha sido básicamente una lucha espiritual desde los tiempos bíblicos, en que el rey David, que era un príncipe pastorcito, logró derrotar a un gigante que era Goliat. Y actualmente el enemigo de Dios hace una lucha para distraer al pueblo, a la juventud. ¿Qué les ofrece el enemigo de Dios y de todo lo bueno? Pues muchas veces droga, alcohol, pachanga, fiesta, que es distraerlos de la realidad, que es formar una nueva Guatemala, en la cual, como decía mi hija, juntos podemos hacerlo, pero a base de concientización. Si ustedes dicen, vaya a luchar, ¿y a dónde voy a luchar? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué, verdad? ¿Quién soy yo primero? Pues un simple campesino, un simple obrero, un simple estudiante. Ah, ok. Voy a ir allá, ok. ¿Cómo voy a ir? Ah, ese es otro asunto, ya. ¿Verdad? Ah, sí, hay que hacer eso y ya tácticas y estrategia, táctica y estrategia. Y entonces, mi padre, que en paz descanse, que era militar, pues me enseñó un poquito. No fui militar, gracias a Dios, porque es muy duro ser militar. Uno se puede deformar la personalidad y pensamiento, ¿verdad? Entonces, cuando ya uno sabe quién es, qué queremos para Guatemala, entonces podemos luchar por Guatemala, ya sea de una forma o de otra, ¿verdad? Entonces, básicamente creo que lo que queremos todos los guatemaltecos, porque yo soy guatemalteco, para aquellos que no lo saben, yo salí de 7 años al exilio con mis padres, ¿verdad? Pues anduve por toda Europa, Rusia, el Cono Sur, Uruguay, estuve en Cuba cuando estaba Fidel Castro, que invitó a mi padre, cuando no era comunista todavía, y cuando invadió Estados Unidos a través de mercenarios, yo estaba ahí también, me tocó empuñar armas, pero bueno, esa es historia que mucha gente no sabe, pero por cierto, gracias a Dios no triunfó Estados Unidos, pero también hay que mencionar, y lo menciona en un libro muy importante que ha sido bloqueado, quemado y desaparecido en Guatemala, que es la historia, oigan esto, de la mayor potencia del mundo, mencionando cómo hicieron la trama contra Guatemala, esta querida tierra nuestra, por el pecado de que quisieran una reforma agraria, que tocaba solo tierras incultas. Usted podía tener la tierra que quisiera, pero cultivada. Y aún la que no era cultivada, no es que se la confiscaban sin pagar ni un centavo, no.
se le hacía un proceso en el cual se decía, bueno, señor, ¿cuánto tiene usted declarado en libros? Eso le vamos a pagar a 25 años plazo, ganando el 3% de interés anual. Entonces la persona no podía quejarse, era justo, era una ley justa, pero fue una ley de árboles, no, fue una ley aprobada en el Congreso. O sea, Arbenz estuvo junto a otros visionarios trabajando, Manuel Galich, los de la izquierda también de Guatemala, opinaron porque no había prejuicios contra la izquierda. No es que, usted es comunista, venga, yo también voy a ser comunista, señor. Bueno, usted es comunista, tiene derecho a opinar. Usted es de la derecha, tiene derecho a opinar. Eso se llama democracia. Votamos, sí, votemos en el Congreso. Ahí está en los documentos históricos. Se votó en el Congreso. Se votó que una ley de reforma agraria. El gran problema era que ubico en su ignorancia y no sé qué más, pero soy quien para juzgarlo. Él le dio tierras a la United Fruit Company en los años 30 regaladas y en vez de trabajarlas ahí las tenía stand-by la United Fruit Company en espera. Cuando se le dijo, bueno señores, ustedes también o la trabajan, la siembran o hay un proceso de negociación con el Estado para comprárselas, como dice la ley aprobada en el Congreso. Vuelvo y repito, porque hay que remachar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? La United Fruit Company dijo, bueno, está bien, les vamos a regresar a la tierra, eso sí, vale 20 veces más de lo que está declarado en libros. Entonces, para que era muy recto, dijo, ¿cómo es eso? Ustedes tienen declarado en libros que vale tanto y quieren 20 veces más. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Que alguien me explique, ¿por qué? No, es que creo que lo queremos. Capricho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que lógicamente la United Fruit Company era muy poderosa, tenía mucho dinero y pagó. Y esto lo estoy hablando porque es el punto de inflexión, como decía mi padre. Hay un antes y un después. Usted puede hablar de Nietzsche, de Kant, de grandes filósofos y todo, pero si uno no aterriza en la realidad, no podemos llegar a luchar con ese objetivo por una Guatemala mejor. Y el asunto es que la United Fruit Company, y esto es un proceso que se ha dado a través de la historia, la corrupción, el amor al dinero, la avaricia, la ambición. Sam Murray, que era el dueño de la United Fruit Company, quería más dinero y no quería que le quitaran un centavo, sino al contrario, que le dieran 20 veces más por lo que tenía. Entonces era avaricia y justicia. Y entonces lograron, óigase bien, al jefe de la Agencia Central de Inteligencia, el señor Alan Dulles, y al hermano, que era el canciller, secretario de Estado de Estados Unidos de Norteamérica. Ambos hermanitos eran del buró de la United Fruit Company, y entonces hubo algo debajo de la mesa que ya sabemos qué es, ¿verdad? Y estos dos le hablaron a la oreja a Dwight D. Eisenhower, que había sido un gran general de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, dirigió inclusive a los aliados en la invasión de Europa contra los nazis, pero ya en el poder se corrompió. Y hay que aclarar algo muy importante, porque la derecha trata de todas maneras, la derecha corrupta, porque hay empresarios, no podemos generalizar, hay empresarios muy honestos y muy correctos. Y ellos dicen, el día de mañana yo tengo que pagar más impuestos o algo, yo sé que eso va a revertir en que mis empleados trabajen mejor porque van a tener mejores condiciones de vida, ¿verdad? Como empresario, piensa un empresario justo, correcto, pero hay personas que no. Porque por avaricia, ambición, que eso lo dice inclusive la Santa Palabra en Gálatas 5,
La fruto de la carne, el fruto del espíritu. Pero bueno, el asunto es que, en conclusión, oigan bien, en los tiempos de Roma y el Señor Jesús, Roma, lo que decía Roma, se hacía en todo su imperio, ¿verdad? En estos tiempos era, y todavía Estados Unidos es la mayor potencia del mundo. Nos guste o no nos guste. Entonces, Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos autorizó la operación contra Guatemala. Claro, él no dice yo recibí un chequecito de tanto, ¿verdad? Pero sí lo autorizó, lógicamente, injustamente, en contra de la moral de cualquier índole, legalmente, y en contra de la ley internacional inclusive. En el caso de Guatemala se discutió en las Naciones Unidas. El representante Henry Cabot Lodge, de las familias más poderosas de Boston, Estados Unidos, era el representante de Estados Unidos ahí, votó en contra de que se pudiera investigar lo que estaba pasando en Guatemala. No quería. Y hay videos de eso, hay videos, gracias a Dios, mintiendo. A medias. Eisenhower, para ir resumiendo, ¿verdad? Autoriza. Y Alan Dulles y Foster Dulles, de acuerdo también, entonces dieron luz verde a un proceso que se llamó, porque antes había habido con Truman uno que se llamaba PB History, creo, pero este fue PB Success, era el plan de la Agencia Central de Inteligencia para traer aquí a mercenarios, los cuales buscaron a uno que les pareció bien, que era Carlos Castillo Armas, y los trajeron y desde Honduras invadieron. Hay que decir que el pueblo de Guatemala repelió esa invasión en Puerto Barrios. Los trabajadores de la bananera los lograron vencer. Vean qué terrible lo que pasó en el 54. La guarnición de Chiquimula se rindió sin disparar un solo balazo. ¿Y dónde está todo eso? En el libro, que yo creo que te dio un libro, ¿verdad? El PB Success. Eso es importante que lo reproduzcan y lo analicen, porque es la confesión de la CIA, cómo intervinieron. Y después Bill Clinton, a los 5 años de ese libro, vino a pedir perdón a Guatemala. Por cierto, aquí traje yo una foto, porque es más fácil de verla muchas veces. Esta foto es de Bill Clinton y ahí aparece Álvaro Arzú, casi meditando en lo que estaba diciendo Bill Clinton, que está aquí, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean que los hechos no respaldan, esta es una fotocopia un poquito maltratada de la prensa libre, en lo que el embajador de Estados Unidos trajo información del escándalo de la CIA. Usted va ahorita a cualquier librería y pide ese libro, entonces no hay. Lo confiscan los multimillonarios de las grandes familias poderosas de Guatemala. Si tienen que gastar $10,000 o 20,000 o 100,000 por comprar información que diga la verdad, óigase bien, ellos lo hacen. De hecho, ese libro no se consigue, por eso son fotocopias. Entonces, conclusión, sí se puede. Si todos organizados, porque por ejemplo, una huelga generalizada puede coaccionar a que se haga en el Congreso leyes justas, y por qué no llamar a elecciones si es necesario y que salga electo el mejor presidente que pueda dirigir los destinos de nuestra querida Guatemala. Pero termino porque me hubiera gustado hablar mucho más, pero dígame, si hay alguna pregunta o si mi hija... Pues no sé si alguno desearía darle palabras a nuestros seguidores y a las personas que van a ver este video.
Sí, claro. Gracias a Daniel y a Mariela que tienen el tiempito, el cariño de entrevistarnos, porque son personas interesadas en la historia, en la verdad, en lo que sucedió. Agradecemos muchísimo esto. Es muy importante que las nuevas generaciones conozcan la historia de Guatemala, de qué sucedió de primera mano, de descendientes del artífice de la revolución, del ministro de la defensa de Arévalo durante 6 años, que le detuvo 48 intentos de golpe de Estado, Arévalo, que fue un hombre comprometido con su país, honrado, leal. La gente pensaba que era un militar más o un cuartelazo más de los que han existido por generaciones en la historia del país, y gracias a Dios él demostró que en Guatemala las cosas se pueden hacer diferente. Dejó una señal de esperanza para que todos los que quieran enarbolar ese compromiso con su país, es posible, que todos los sectores tienen que unirse. Necesitamos de empresarios, necesitamos de campesinos, necesitamos de maestros, necesitamos de abogados. Mientras sigamos divididos, discutiendo que no, que usted es izquierda, que usted es derecha, y que todo eso ya no existe. Eso lo utilizan para dividirnos y para tenernos en discusiones absurdas, obsoletas, que lo único que hacen es permitir que sigan ascendiendo al poder personas corruptas, cínicas. No es posible que sigamos escogiendo funcionarios públicos que no son pros, funcionarios públicos que tienen familiares que son, o ellos, o familiares cercanos que son narcotraficantes, que están siendo procesados, son delincuentes procesados por lavado de dinero, por fraude, por un montón de cosas, y que lo veamos normal. Es totalmente inaceptable, es incorrecto. Tenemos que volver a nuestros ancestros, los que tenían valores morales, éticos y cristianos, donde se respetan las leyes, donde se respeta lo correcto, y creo que es posible, y por eso es súper importante estos espacios, para que las nuevas generaciones sepan que existieron funcionarios públicos que amaban a su país de corazón, que se comprometían, y muchas veces en las escuelas no les enseñan esta historia de que sí existió una revolución, que sí existieron presidentes que amaban a su país como el doctor Arévalo y Arbenz, que sí existió un ministro de defensa que fue un buen militar, que sí se comprometió con la causa, que fue un presidente en 3 años, 3 meses y 15 días, que trabajó y dejó obras como pocos, ¿verdad? Obras que están palpables a la fecha, porque mucha gente hace una revolución y se entrona en el poder. No, al contrario, la Junta Revolucionaria hicieron grandes reformas, le dieron el voto a la mujer, permitieron las organizaciones políticas, le dieron todo, cambiaron la Constitución, hicieron grandes reformas que son palpables a la fecha. Entonces tenemos que saber que sí se puede hacer esto, y que las nuevas generaciones de patojos que tienen que aprender, estudiar, y desde sus espacios como abogados, doctores, maestros, en su espacio pueden aportar un granito de arena, como interesados en la historia también, como Daniel. Esto es muy importante para que las nuevas generaciones sepan de todas estas cosas que ocurrieron y que seguirán ocurriendo, y que sean de beneficio para otros. ¿Usted va a dar un último mensaje? No sé si quieren alguna otra dirección o... Pues sería, más que todo. Es que él le preguntó que si quiere dar algún último mensaje. ¿Cuál era la pregunta? Un mensaje hacia que nos están viendo, no van a ver este video. Sí. Yo creo que no es casualidad, porque las casualidades no existen. Dios permite que ocurra todo. Tanto tú como nuestra querida estimada Marianela,
María Alejandra. Y los que están detrás de las cámaras muchas veces, también estamos conscientes de que se puede. No hay que entrar en depresión ni en tristezas, sino meditar y pedirle a Dios sobre todas las cosas, porque además es constitucional, es lo primero que dice la Constitución, y tener esperanza que es posible un cambio en Guatemala, porque es un país privilegiado, de gente muy linda, de gran corazón, grandes trabajadores, hay mucha riqueza, hay gran potencial. Guatemala es para que estuviera en los primeros países del mundo en índice de crecimiento y de riqueza. Lamentablemente, los medios, los recursos de Guatemala están en manos de personas que quieren más. Es una enfermedad espiritual, ambición, avaricia, quiero más. Eso es totalmente absurdo, no lo respalda la Biblia, no lo respalda el pueblo, no lo respaldamos nosotros los que queremos un mejor porvenir para Guatemala. Y mi mensaje es, como decía mi hija, juntos podemos, unido el pueblo, los estudiantes, maestros, los militares, los empresarios, todos los sectores de Guatemala, concientizarlos. Por eso la labor de ustedes es fundamental, increíble, pero lo audiovisual impacta 25 veces más de lo que uno lee. Entonces los felicito y les deseo mejor para ustedes y para el pueblo de Guatemala. Que viva Guatemala y que Dios los bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Bueno, así es como agradecemos también el espacio que ustedes nos dan, porque sabemos que vienen a Guatemala con el tiempo justo y limitado, muchas veces con todas las actividades que ustedes tienen, tanto personales como laborales, ¿verdad? Sí, claro. Así que nuevamente los agradecidos somos nosotros con la oportunidad que nos han dado hoy de llevar este pequeño, nosotros decimos en comunicación, son pellizcos, ¿verdad? De información y de situaciones que se tienen que dar a conocer, claro, que han desaparecido muchas veces de los libros, sí, y que quieren hacer desaparecer de la historia de Guatemala. Sí, es cierto. Nuevamente, gracias. Y es así como llegamos con esta pequeña pero muy importante información sobre la historia de la Revolución de octubre de 1944 en Guatemala. Viva la Revolución de octubre, viva Guatemala.